el Señor me ha motivado a llamarle este día al sermón evidencias también de un buen padre, ¿sí? Usted en su boletín tiene ahí la palabra padre, pero vamos a hablar de cuáles son las evidencias bíblicas. Honestamente tendría que hacer toda una serie de, 10 o 20 domingos para hablar de todas estas evidencias que hay en la palabra de Dios. Pero voy a reducirlo seguramente a lo que significan esas 5 letras de la palabra, 5 letras de la palabra Padre, a ver qué les parece a ustedes. Acompáñenme que podamos orar un momento, suplicarle al Espíritu Santo que sea Él en medio nuestro, guiándonos, tratando con nosotros, dándonos sabiduría y también que sea el que nos dé discernimiento también de la palabra. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos están visitando, toda la familia Delgado y todos los demás que nos están visitando, algunos por primera o por segunda vez. Qué bueno que has escogido este día, que has apartado este tiempo para alabar al Señor y para recibir también su palabra. Únase conmigo un instante. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos alabar tu precioso nombre. Queremos darte gracias por tu bondad. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el invitado de honor, Señor, no solamente en este servicio, sino en cada oportunidad que nos reunimos a compartir tu palabra. Padre amado, bendice de manera especial a todos nuestros amigos allí en las redes sociales en este instante. Gracias por todas las personas y familias que hoy están con nosotros también visitándonos. Oh Padre amado, te ruego ahora que tú me escondas detrás de tu cruz y que solo tú, Jesús, seas visto, seas escuchado especialmente en este momento. Te alabamos, Señor, te glorificamos y rogamos que bendigas de manera especial la vida de los padres, Señor, aquellos que han engendrado hijos, los padres, Señor, de crianza que han acompañado a otros a crecer, y los padres espirituales, aquellos que también han acompañado, Señor, los pasos de aquellos que un día fueron engendrados espiritualmente cuando tu Espíritu Santo puso ese llamado en sus vidas. Te alabamos y te glorificamos en el nombre poderoso de quien vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy entonces es evidencias de un buen padre. ¿Sabía usted que la palabra padre tiene un poder y tiene también un significado? Al menos yo lo he podido encontrar al hacer un poco de estudio de esta palabra. Quiero compartir tal vez este acróstico, como le llamamos en español, que tal vez nos dará las evidencias de lo que es ser un buen padre conforme vayamos leyendo la palabra de Dios. Hoy voy a pedirles perdón a aquellos que siempre suelo tenerlos un poquito mal acostumbrados porque les pongo los versículos bíblicos en inglés. Hoy en día les voy a pedir que utilicemos nuestras Biblias. Si tú tienes tu Biblia en español y si en inglés, ahí en tu asiento, en la parte de adelante, seguramente vas a encontrar una Biblia. ¿Por qué? Porque quisiera que conforme voy compartiendo, usted vaya corroborando, ¿sí? Justificando lo que yo voy diciendo conforme a la Escritura. ¿Qué le parece? ¿Buena idea? Hay algunos que están de acuerdo. Qué bueno, muy bien. Vamos entonces a el libro de Hebreos, si son tan amables. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice entonces esta porción de Hebreos 10, 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una vez más, mantengamos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, dice la Nueva Traducción Viviente, porque se puede confiar
en que Dios cumplirá su promesa. Sabes, la primera letra es la P de Padre. Y esa letra nos habla de la profesión. Pero no estoy refiriéndome a la profesión, digamos, la profesión de carpintero, la profesión de ingeniero, no. Me estoy refiriendo a lo que el autor de Hebreos está declarando aquí. Fíjense en ustedes que el Espíritu Santo inspira en el autor y dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, ¿sí?, que se puede confiar. Es decir, hay una profesión justamente de fe. Miren ustedes cuando dice, sin fluctuar, dice la Reina Valera, la profesión de nuestra esperanza. Amados varones, cuando tú un día recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, es como haber hecho esa profesión de fe. El hecho de que aceptaste, si tú eres un hombre, un muchacho joven, que un día invitaste a Cristo a venir a tu vida. Alguien, tal vez alguien que se transformó en tu papá espiritual, te aconsejó, te sugirió y te guió a que tú hicieras esa oración para comenzar no una nueva religión, sino una relación con Cristo. Me gusta porque ya hay gente de esta congregación que están asimilando que no es religión, sino relación. Entonces, allí hay una profesión de fe. Es decir, que tú profesas eso. Y hoy ha pasado tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cada uno de ustedes piense, ¿cuánto tiempo ha pasado de aquel día en que tú hiciste esa profesión? De que aceptaste recibir a Cristo, que aceptaste caminar con el Señor. Tal vez alguno de ustedes me dirá: uy, pastor, hace mucho tiempo. Está bien, qué bueno. Otros me dirán que hace pocos años. Tal vez alguien me dirá algunos pocos meses. Algunos que recientemente conocí, pocos días, ¿verdad? Como algunos que han recibido a Cristo en esa jornada que tuvimos un poquito evangelística ahí en Michoacán. Pero fíjense en ustedes de que la profesión de fe marca un parteaguas en tu vida. Siempre hablo de que mi profesión de fe de aquel 26 de octubre de 1990 fue un parteaguas, un antes y un después en la vida de este servidor. Seguramente también ha pasado eso en tu vida. No te preocupes, no tienes por qué recordar de memoria esa fecha. Pero sí que hubo un acontecimiento donde entonces hiciste esa profesión. ¿Sabes, querido varón, querido amigo, si tú eres un hombre a quien Dios ya te ha bendecido con esa oportunidad de ser padre, recuerda, ¿cómo vas en esta área de tu profesión de fe? ¿Ya sucedió esto en tu vida? ¿Ya abriste tu corazón un día? ¿Ya invitaste a Jesús para que Él venga a ser tu Señor y tu Salvador? Porque ese es el momento en que la profesión de fe juega un papel muy importante. Ahí comienza todo. ¿Sabes? La segunda letra de la palabra Padre es la A. ¿Y con quién podrías identificar esa letra? Yo estoy seguro que muchos de ustedes coincidirían conmigo y dirían, bueno, después de profesión, entonces lo que viene es el A. Dígalo, amor, definitivamente. Bueno, si tuviéramos que ahora, además de hablar de la profesión, hablar ahora del amor de Dios, pues tendríamos que hacer otra serie de todo un año completo, porque la palabra de Dios está sobreabundante del amor de Dios. La cosa es que tú descubras qué tan sobreabundante es el amor de Dios. Ahora, quiero llevarles a que podamos leer un pasaje escrito por un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, un hombre que probablemente en los días que conoció a Jesús era soltero,
¿sí? Y que ya ahora cuando lo encontramos en una de sus cartas, ya es un hombre que ha madurado, ya es un hombre adulto, ya es un hombre que ha experimentado ya en la vida. A propósito, ¿cómo estás tú en esa área de tu experiencia de vida, en esa área de lo que es la madurez como ser humano? Más allá de la madurez espiritual, sino tu madurez como hombre, tal vez como un hombre joven o tal vez como un hombre ya adulto. Nunca un hombre puede estar separado, peleado o divorciado de la madurez. Es tan importante esto, pero el asunto es que, mis queridos amigos, usted la madurez no la va a comprar en la liquor store. Usted no la va a conseguir en la tienda donde compras los alimentos para tu casa. Sabes que la madurez conlleva un proceso de vida. No es que un día te levantas a la mañana, mi querido amigo, y dices, ups, maduré, acá estoy. Hola mi amor, ¿cómo estás? Aquí está el hombre más maduro de este mundo para ti. No, no es así. Algunas esposas hicieron. ¿Por qué? Porque es un proceso de vida. Es más, seguramente no te casaste siendo el hombre más maduro de este mundo, porque como no estabas casado, el proceso del casamiento te lleva a otra etapa de tu madurez y luego cuando tuviste que asimilar responsabilidades, trabajar, sostener tu esposa, tu hogar, luego los hijos, más. Es una escuela verdaderamente este proceso de llegar a la madurez. Quiero llevarles entonces a la segunda carta que escribe el apóstol Juan, que ya no es aquel muchacho de 19, 20 años, ahora ya han pasado muchas cosas en la vida de Juan. Ahora Juan tiene un llamado y tiene un ministerio. Y entonces, inspirado por el Espíritu Santo, escribe su segunda carta, antes de haber experimentado ser llevado a la isla de Patmos, que ya era muy anciano, mucho antes de ser parte del equipo pastoral en la iglesia de Éfeso. Noten ustedes entonces segunda de Juan capítulo, en este caso diríamos versículo 6, porque es una carta muy corta, ¿cierto? Segunda de Juan 1:6, si quiere usted verlo así. Noten ustedes, la Nueva Traducción Viviente dice, el amor. Miren cómo comienza Juan el versículo 6. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Pero noten ustedes entonces que Juan está comenzando a dilucidar este tema, ya un hombre que ha experimentado el amor y no experimentó cualquier amor. No se está refiriendo al amor de una bonita novia hebrea, no se está refiriendo al amor tal vez simplemente de su mamá. Noten ustedes, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Juan, desde muy joven, entonces tuvo que entender esto, tuvo el privilegio de caminar muy de cerca con el Señor Jesús. Era el apóstol definitivamente, y no cabe ninguna duda, que era el apóstol más joven de todos los que seguían al Señor Jesús. Y él dice, y él, es decir, se está refiriendo al Señor, nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Así que entonces, amados varones, pensemos en esto. Parte de nuestro crecimiento y de nuestra madurez es entender el tema del amor. Porque para algunos hombres a veces puede ser un poco conflicto hablar del amor. Eso es un tema de mujeres, pastor. Sin embargo, Dios nos llama a amar. Esa es la realidad. Ninguno dijo amén, pero yo sé que es así. Dios nos llama a amar. Ya hay como 3 o 4, ¿se dan cuenta? Dios nos llama a amar, ¿cierto? Sí. Pero eso es un llamado para todos nosotros. El apóstol Juan entonces ha entendido esto. ¿En qué consiste entonces ese amor de Dios? Empieza por
obedecer. Dios nos da la oportunidad de obedecerle. Pero Dios también te da la oportunidad de desobedecer. Tú tienes esas dos opciones, mi querido amigo. Puedes, you can to obey, or you can to say, no, this is not for me. Tú puedes obedecer o decir, no, eso no es para mí. Eso es una decisión, querido varón, que Dios te da también a ti. Obedecer o no obedecer. Juan pasó por este proceso para aprender entonces a ser un hombre obediente a su llamado. En esta etapa de tu vida, ¿cómo te encuentras tú? ¿Dirías que te encuentras en una etapa donde te consideras un hombre obediente a Dios? ¿O todavía estás luchando con Dios? ¿Todavía estás argumentando? ¿Todavía hay dudas en tu vida? ¿Todavía estás pensando de que hay cosas mejores para hacer antes que ponerse a obedecer a Dios, a servirle a Él? Hay muchos hombres que pelean con eso. Yo he escuchado de la boca de muchos varones decirme, muchas gracias Roberto, qué bueno lo que me has compartido, qué lindo todo lo que me has dicho, pero creo que no es mi tiempo. Creo que todavía esto no es para mí. Voy a esperarme un poco, tengo muchas otras cosas que hacer en la vida. Son respuestas que este servidor a lo largo de algunas décadas ha escuchado decir, después de pasar un rato tiempo conversando. Una de las mejores maneras que yo considero de compartir el Evangelio es el proceso del uno al uno, de one to one, el proceso de tomarnos tal vez un café en un momento dado y compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida y compartir de su amor. Y doy gracias a Dios por aquellos que son pacientes y me escuchan, pero qué interesante que algunos, en algunos casos, no han sido muchos, gracias a Dios, pero son personas que a veces dicen, todavía esto no es para mí. Si no es para ti todavía, ¿cuándo lo será? Piensa en esto. No estamos hablando de cualquier amor. Estamos hablando del acto de obedecer a aquel que conllevó el acto de amor más grande que nadie haya podido hacer por ti. Incluso, y por favor no te apresures a apedrearme, incluso al amor de tu madre. Yo sé que tú dirás, espérese pastor, no se meta por ahí, mi madre es sagrada. Nadie está diciendo que no lo es. El asunto es que el amor de Dios supera aún el amor de tu mamá. ¿Cómo, pastor, usted dice algo así? Bueno, piensa en esto, a ver si esto nos ayuda. ¿Qué es lo que ha hecho entonces Dios como señal de amor más grande para tu vida? El de justamente entregar a su propio Hijo Jesucristo, Jesús, en la cruz del Calvario, para que tú entonces hoy puedas tener vida y vida en abundancia y puedas ser perdonado. Y sabes, tu mamá también entra ahí, ella también ha sido perdonada, ella también recibió de ese perdón, porque el perdón de Dios es para todos aquellos que están dispuestos a aceptar. Recordemos esto, no hay nada que tú y yo podamos hacer. Hoy la gente batalla con esto. En estos últimos días, compartiendo bastante, hay personas que todavía preguntan, Roberto, pero ¿no puedo hacer nada? No. Pero mira que he hecho mire pastor que yo hice muchas cosas, no importa. Pero algo tiene que quedarme a mí por hacer. Lo siento, no hay nada que puedas hacer. Porque Él ya lo hizo todo. Imagínate si algo quedara por hacer. Haríamos a Dios mentiroso para empezar y diríamos también que su obra no fue completa, aunque sea un 1%. Y yo sé que hay gente que está luchando con esto. Mis amigos y amigas que nos están escuchando allí en las redes sociales también luchan con esto. Pero algo tiene que haber. Yo tengo que hacer algo por mi salvación. No. Lo único que podrías hacer y que debes hacer es aceptarlo, así como lo estás escuchando. Yo sé que a veces algún varón dirá, pero
Háganmela, a ver, más complicada. Yo soy un hombre valiente. Yo soy un macho, yo soy un Superman. A ver, complíquemela. No le puedo complicar nada. ¿Por qué le voy a complicar? ¿Por qué le voy a mentir? Lo único, mi querido varón, es aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. De eso se trata. Y aceptarlo y invitarle simplemente a abrir la puerta de tu corazón. Así como si esta noche estuvieras en tu apartamento, en tu casa, con tu control remoto en la mano, mirando una muy buena película de Netflix o lo que sea, y de repente entonces alguien llega a interrumpir tu momento, que estás distrayéndote un poco y... ¡ay! ¿Quién es ahora? Recuerda, varón, tú tienes dos opciones. La primera, ¿cuál sería? Bueno, ignorar. I don't care. Que se vaya. No importa quién es. La otra opción es que tú dejas de ver tu película y te levantas y abres la puerta. Así sucede, mi querido varón, mi querido amigo. Es lo único que tú puedes hacer, es abrir la puerta. Pero noten ustedes, Juan nos ayuda un poco más. Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros. Esto es tan importante. ¿Cómo estás llevando a cabo esta parte en tu vida, el hecho de amarnos unos a otros? Porque, queridos varones, a veces luchamos con estas cosas. No, yo voy a amar a aquel en la fábrica que me cae bien. Yo voy a amar a este en la oficina porque este sí me ayuda. A mi jefe no lo voy a amar porque me cae gordo. Seguramente tú eres una persona que también lucha con esto. Porque es fácil amar al vecino que te ayuda a veces, que colabora, que te saluda siempre de buen humor. Pero qué feo que es amar al otro vecino de la vereda de enfrente que siempre sale, te mira así de lejos, no te saluda. No, a ese no lo amo, porque no me saluda. ¿Y donde tú trabajas? ¿Y qué tal en la familia? No, mi concuño, ¡ay, qué gordo me cae! Es más, ni quiero verlo ahora en la quinceañera que va a haber de mi comadre, porque me... Pero la demanda es amarle también a ese, al tío. Y déjame ser un poco más profundo. ¿Qué tal, queridos varones? Piensa en el hecho de amar a esa persona que te ha hecho la vida de cuadritos. Amar a esa persona que te ha lastimado. Amar a esa persona que te ha hecho, que te ha humillado delante de otros. Amar incluso a ese papá que no hizo bien su trabajo. Amar a esa persona que te lastimó cuando eras un niño. Fíjate, el proceso de la madurez te lleva de paso a paso para llegar entonces a entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Aún por esas personas, Él también murió. Y el deseo de Dios es llevarte a amarle, a perdonarle. Porque en el proceso de amar a otros está la iniciativa de perdonar también. Porque ¿cómo voy a amar a alguien si no le perdono las cosas que de repente me haya hecho, las humillaciones que haya causado en mi vida? Estábamos pensando un poquito con algunas personas que estábamos en el equipo de misiones el día de ayer en Tijuana. No voy a contar todo el relato, pero fue algo muy, muy interesante cómo Dios trató con todos nosotros el día de ayer por permitirnos conocer a una persona con tanta necesidad de Dios, con tanta necesidad de conocer el amor de Dios, porque conoció
mucha violencia de los hombres, conoció mucha humillación de los seres humanos, conoció mucho desprecio de los seres aún más queridos. Y a veces cuando encontramos en la vida a personas así, me pregunto o nos preguntamos, ¿cómo puede entonces esta persona llegar a amar un día a alguien después de que ha sufrido tanto? Muchos de nosotros, amados hermanos y hermanas y queridos amigos, no tenemos mucha idea del sufrimiento de muchos seres humanos, de lo que sufre la gente, por ejemplo, en la frontera, lo que sufre la gente que es víctima del tráfico humano, y no estoy predicando de esto, yo lo sé muy bien, pero pensemos entonces todas esas personas que están sufriendo, y son millones. Estamos en el año 2023, queridos, y todavía, sin embargo, el mundo sigue practicando el tráfico de seres humanos, el tráfico de blancas, como se les llama. Y eso ha ido creciendo cada día más, donde hoy en día una persona puede ser vendida. Y tú no crees esto hasta que escuchas a una persona que estuvo envuelto lamentablemente en una situación como esa. Y no solamente la venta de niños y de adolescentes, es algo que crece constantemente más. Y amados míos, sin embargo, el amor de Dios sigue vivo, sigue dispuesto a alcanzar aún a esas personas. No sé si alguna vez en tu vida has participado, ha sucedido situaciones lamentables en tu vida donde hayas sido humillada, humillado a tal grado así. Pero déjame decirte que el amor de Dios no se acaba, que por más humillada o humillado que hayas sido, que por más lastimada o lastimado que tú hayas sido en algún momento de tu vida, tal vez tú tendrías ganas, alguien que me esté escuchando, levantar la mano y decir, Pere, pastor, porque usted no conoce la trágica y cruel historia de mi vida. Sin embargo, aunque yo no lo pueda conocer, el amor de Dios es inagotable. El amor de Dios también te alcanza a ti, que has vivido tal vez una etapa y un momento tan difícil en tu vida. Y hoy en día, que tal vez ya estás en otra etapa de tu vida, tú eres una persona que ahora estás mucho mejor, que estás en otra etapa, tal vez ya has formado tu familia, tienes tu buen trabajo, tienes un buen estándar de vida, el Señor te ha bendecido en esta nación que constantemente sigue recibiendo a los inmigrantes, porque la migración es tan vieja como desde los tiempos de Abraham y nunca se va a terminar hasta que el Señor venga a llevar a su iglesia. Pero mis amados, Pablo, o mejor dicho, Juan dice que el Señor nos ordena esto, que nos amemos unos a otros tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Así que desde el principio, recordemos que cuando comenzamos a leer el libro de Génesis encontramos esta expresión, desde el principio. Siempre el amor de Dios ha estado desde el principio presente. ¿Cómo estás tú y cómo estoy yo? ¿Cómo estamos nosotros reflejando el amor de Dios a otros? Es tan importante que seas un hombre sensible al Espíritu Santo de Dios para poder actuar en amor. Deja de pensar que este es un tema de mujeres. Deja de pensar que este es un tema para los débiles. Justamente lo que te va a hacer fuerte como hombre es que el amor de Dios esté llenando constantemente tu vida. Pero fíjense en ustedes entonces que Juan, pasan los tiempos y se encuentra en esa etapa de su vida donde él ha tenido que ser expulsado hacia la isla de Patmos, donde de alguna manera quisieron sacarse de encima a Juan y dijeron, lo vamos a poner en esa isla recóndita y ya no nos va a molestar más.
Y qué bueno que lo hicieron, porque Dios tenía eso en el plan. Porque entonces, cuando en el Espíritu lo lleva a ese tercer cielo, le revela algo muy importante. Quisiera que ustedes vayan al libro de Apocalipsis, si son tan amables ahí en sus Biblias. Apocalipsis, el capítulo 2. Voy a leerles la versión de la Nueva Traducción Viviente, pero también nos gusta escudriñar en la Reina Valera. Noten ustedes entonces que Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es interesante que este es un mensaje del Señor Jesucristo. Yo sé que usted me dirá, pero espérese, Roberto, ese es un mensaje de Cristo a la iglesia que estaba en Éfeso. Sí, usted tiene toda la razón. Pero ahora, en esa iglesia de Éfeso, ¿usted cree que solo había mujeres? ¿Usted cree que solo había niños? Por supuesto que no. Los hombres que estaban ahí también tenían que escuchar esto. Ellos también tuvieron que escuchar que había un reclamo de parte de Dios, que habían entonces dejado su primer amor. Por eso dice, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. La nueva versión, la Nueva Traducción Viviente dice, pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Qué interesante es esto. ¿Cómo te encuentras tú en cuanto a este tema de tu primer amor? Varones, especialmente a los varones que han experimentado la conversión a Cristo un día. ¿Te acuerdas cuando llegaste a Cristo? ¿Te acuerdas los acontecimientos de tu vida? ¿Te acuerdas aquel día y los días posteriores a tu conversión, cuando tú abriste tu corazón, cuando tú recibiste a Jesús? No importa si fue en un estadio de fútbol como me pasó a mí, no importa si fue, no sé, en tu recámara, en una plaza, en una casa o en una iglesia. Pero, ¿te acuerdas entonces cómo comenzó tu vida espiritual? ¿Quién te habló del amor de Cristo? Entonces ahora te hago una pregunta. Yo sé que han pasado años y aquí hay muchos hombres maduros en la fe, tienen años de servir al Señor, pero hay una pregunta que debemos de hacernos, es la pregunta un poquito para el autoanálisis espiritual. ¿Cómo estoy? Pregúntate, ¿cómo estás en cuanto a tu primer amor? Aquel inicio, aquel tiempo en que tenías tanto deseo de leer la Biblia, leer la Escritura como nunca antes. Te apresuraste a dar pasos de fe, te bautizaste, comenzaste a asistir a la iglesia no solamente el domingo, sino ibas a los estudios bíblicos, te registraste en el discipulado, comenzaste a crecer, comenzaste a servir, tenías incluso un ministerio. ¿Cómo estás en este tiempo en relación a aquel primer amor? ¿Qué es lo que vamos a decir? Pastor, pero eso fue en aquel tiempo. Ahora estoy en otra etapa de mi vida. ¿Sabes? Esto que justamente el Señor llama el primer amor, es decir, el inicio de tu relación con Jesús, debería de ir como creciendo constantemente. No debería de ser algo, pero mire, pastor, ya menguó. Eso ya fue en otro tiempo, porque fue en el tiempo de mi conversión, cuando conocí de Jesús. Entonces ahora estoy más tranquilo, más tranquila, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos en el slide que dice amor, ¿verdad, Andrea? Estamos todavía ahí, amor, porque es la segunda palabra, la segunda letra de esta palabra, Padre. Te invité a reflexionar sobre la profesión, te invité ahora a reflexionar sobre el amor, y la tercera letra es la D, y habla de...
Deberían algunos de ustedes de ayudarme a escribir sermones, son muy buenos. Pero quiero invitarles a que leamos una porción de la Escritura. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 3. 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 3. 1 Corinthians, chapter 7, verse 3. Veo que algunos están buscando esa porción. 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 3. Muy bien. Fíjense ustedes, dice la Nueva Traducción Viviente, el esposo, varones amados, debe, note usted, que no dice, al esposo se le sugiere. Al esposo se le recomienda, tampoco. El esposo debe, no hay choice, tienes que, debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Algunos creyentes a veces cuando leen estas porciones se tapan la boca y dicen, ay pastor, ¿de qué está hablando usted? ¿Cómo en el púlpito se pone a hablar estas cosas? Señoras y señores, yo estoy leyendo la Escritura. Yo estoy leyendo la Biblia. Así de sencillo. ¿Sabían ustedes, amados míos, que la Biblia tiene decenas y decenas de porciones y de versos bíblicos que habla en relación a la sexualidad del ser humano? ¿O acaso no es Dios el creador de la sexualidad en el hombre y en la mujer? Bueno, nadie dijo amén, pero yo sé que sí lo dice la Biblia. Es la verdad, hemos sido creados, somos seres sexuados, creados también en esa área de nuestra vida. Tal vez alguien dirá, ay, ¿no habría que agarrar la tijera y cortar ese pedacito? ¿Por qué? Sería un sacrilegio. Noten ustedes que la palabra deber, algo que se tiene que hacer. Pero pensemos nosotros en esto. ¿Por qué el Espíritu Santo inspira esta palabra para que Pablo le escriba a estos hombres y mujeres que están en la ciudad de Corinto, que en aquella mañana o aquella tarde cuando se leyó algunos de los rollos y estaba esta escritura que ya la podían incluso luego leer en griego, el esposo debe de, pero noten ustedes que aquí, amadas esposas, el asunto del deber está para ambos, es para ambos en realidad. Pablo conocía la iglesia del Señor, conocía las necesidades de la iglesia y también las necesidades de los matrimonios. Amados míos, esposos, varones, notemos entonces la importancia de entender el deber que tenemos y el deber que también, en este caso, queridas esposas, tenemos. Este es un deber que viene con ordenanza de parte de Dios. Amados míos, cuando este deber se rompe, cuando una de las dos partes no está dispuesta o dispuesto a acatar esta ordenanza del deber, siempre trae problemas para la relación conyugal. Siempre algo puede suceder cuando una de las dos partes no decide atender este deber o cuando no deciden dialogar sobre este asunto, hablar sobre esta situación. Saben ustedes que los hombres lamentablemente no son muy buenos para hablar de la sexualidad, especialmente cuando piensan que sexualidad y sexo es lo mismo y no tienen nada que ver. El tema de la sexualidad. ¿Cuándo fue la última vez que matrimonios aquí presentes y los que están en las redes sociales han podido hablar de la sexualidad en su matrimonio? Han podido expresarse mutuamente. Y aunque es un tema que sonrojea el rostro de más de una persona, sin embargo, esto es lo que va a ayudar a cualquier matrimonio. Y los varones a veces no son muy buenos para encarar estos temas.
A veces quieren hablar con la comadre para que hable con la esposa. Y a veces la esposa hace lo mismo. Pero se trata de un tema que se debe dialogar en el seno del matrimonio. Sabes que los índices de divorcio en este país y en todo el mundo realmente son altos en esta perspectiva. Hay varias, obviamente. Las salas de los juzgados y de los lugares donde se va a la corte para disolver un matrimonio son diversos. Pero está justamente el de esta área en donde lamentablemente, por nunca incluso recibir ayuda. Saben, muchos matrimonios a veces están dispuestos a recibir ayuda, algunos, en áreas de la consejería. Y es interesante que cuando vamos tocando diferentes puntos en el área de consejería, cuando llegamos al tema de la sexualidad, es como que ahí se quiebra todo. Muchas veces los consejeros vamos teniendo 1, 2, 3 sesiones con la pareja y cuando hablamos del tema de la sexualidad, a la siguiente semana ya desaparecen. Ya no vuelven al consultorio, a la oficina, ya no quieren saber más nada. Porque se ha tocado un punto neurálgico en donde ambos no quieren conversar de esto. ¿Sabes que eso es justamente prepararle el terreno a Satanás, a nuestro enemigo? Porque él es tan astuto y sabe muy bien que cuando logra que uno de los dos cónyuges no sea responsable, no acate el deber conyugal, entonces va a tener ya asegurado, es como una brecha. Es como cuando ese vendedor que tú no quieres recibir en tu casa y abriste la puerta y te das cuenta que cuando la quieres cerrar, te puso el pie y te sigue hablando. Y tú quieres cerrar la puerta, ya váyase, pero ya te metió el pie y no te deja cerrar y te tienes que enojar. Saca el pie de ahí que voy a cerrar la puerta de mi casa. Así muchas veces actúa Satanás con este punto. No dejes que Satanás te meta la punta de su pie. Mucho antes de esto es necesario entonces de buscar ayuda en esto. Especialmente a veces los varones adultos y mayores recurren a muchísimas otras cosas de ayuda, pero no recurren a la ayuda espiritual, la ayuda que los va a poder guiar mejor. Si hablamos de profesión, hablamos de amor, hablamos del deber, ¿qué podríamos decir acerca de esta otra cuarta letra? Vamos a Hebreos capítulo 3 y versículos 5 y 6. Y también les voy a invitar a leer luego el resto del pasaje. Noten ustedes que Hebreos 3, 5 y 6 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Sí, dice la versión Reina Valera, sí retenemos. Esa es la palabra clave, por eso yo creo que esa R del Padre habla de retener. Si retenemos firmes el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Varones amados, en este tiempo estamos necesitados de hombres que sean capaces de retener su fe, de retener justamente con firmeza la profesión, el amor y el deber que Dios nos da. Interesante. Yo también me sorprendí con ustedes. Yo también puse esa cara que algunos de ustedes ponen. Porque ¿cómo puede ser? ¿Será coincidencia? ¿Será casualidad que justamente esta cuarta letra habla del retener? Recuerda, ¿estás reteniendo tu profesión todavía en tu corazón? ¿Estás reteniendo el amor de Dios y estás reteniendo el deber de lo que tienes que hacer? ¿Qué área de tu vida algo se te está escapando?
¿Qué es de repente lo que está haciendo que este asunto de retener la palabra, retener la fe, te está llevando a tener alguna pérdida por alguna parte? Retener la fe. Cuando tú de repente estás haciendo algún trabajo, estás haciendo una mudanza, y a veces los más jóvenes y apuestos y que tienen buen físico pueden levantar varias cajas pesadas. Y uno los mira y dice, wow, qué fuerza que tiene ese muchacho. Ay, algún día yo fui como ese muchacho. Pero de repente ahora estás en la etapa de tu vida de que de repente solo puedes levantar 2 cajas pesadas, nada más. Pero estamos los otros, de repente decimos, caramba, esos 2 sí tienen fuerza. Yo solo levanto una nada más porque ya mi columna vertebral, los músculos de mis brazos de repente no me ayudan a hacer tanta fuerza. Porque claro, está el hecho de la fuerza que hay interior allí en el físico, en el cuerpo del varón, ¿verdad? Pero piensa ahora en el aspecto espiritual. Ha pasado el tiempo en el aspecto físico y se va perdiendo la fuerza, obviamente. Si queremos enfrentarnos con alguien más joven, pues no nos va a ir muy bien. Pero en el aspecto espiritual, ¿cómo estamos? Porque en el aspecto físico, es cierto, hay algo de pérdida. A veces la masa muscular no es la misma, la fuerza de nuestros huesos no es la misma. Pero en el aspecto espiritual, debemos de retener eso. No debe de ser como algo transitivo, donde uno dijera, bueno, así como hay pérdida en mi fortaleza física, pues también hay pérdida en el aspecto espiritual. No debe ser así. Por todo lo contrario, ¿cómo te sientes en esta etapa de tu vida? ¿Sientes que has podido todavía retener tu fe? ¿Sientes que has podido todavía retener los valores de la palabra de Dios? ¿Sientes que todavía, en base a retener la profesión de fe, en retener el amor de Dios y retener el deber como hombre, todavía puedes entonces testificar a otros? ¿Sabes? Cuando hay pérdida de estas áreas espirituales es cuando más te va a costar entonces compartir con otros. Noten ustedes entonces, la palabra retención habla retener firmes, pero ¿hasta cuándo? Dice hasta el fin, hasta el final de tu vida. Esta confianza, el hecho de gloriarnos en la esperanza. ¿Dónde está puesta tu confianza y dónde está puesta tu esperanza, querido varón? ¿En qué estás confiando hoy más que nunca? Piensa, ¿verdaderamente es Dios el que merece todo el crédito de la confianza? ¿Qué es lo que estás esperando en este tiempo? ¿Estás esperando todavía un ascenso en tu trabajo? ¿Estás esperando algo material, cambiar de casa? ¿Cuáles son tus esperanzas en este tiempo? Piensa entonces que cuando leemos este pasaje hay una demanda espiritual y es el hecho de retener justamente esa profesión de fe, retener el amor de Dios a pesar de todas las circunstancias y retener los deberes que te corresponden a ti. Creo que justamente terminamos con la palabra Padre y esa letra E podría hablarnos de muchas cosas. Quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Ahora, noten ustedes que hemos estado leyendo aquí pasajes escritos por algunos hombres como el autor de Hebreos, Juan, Pablo y ahora Pedro. Pensemos entonces en que Pedro dice en Primera de Pedro 2:21, pues Dios
los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su, ¿qué dice su Biblia? Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Así que entonces, amados amigos, varones, papás que me escuchan hoy día, acá hay una fuerte demanda. Además de esa profesión, de ese amor, de ese deber y el hecho de retener, ahora hay una demanda en el ejemplo. El hecho de ser ejemplo justamente para los demás, ejemplo para tus hijos, ejemplo para tus nietos. ¿Te has preguntado a ti mismo, ¿soy ejemplo para mis hijos? Es decir, especialmente aquellos que de repente ya tenemos hijos grandes, que son varones. ¿Qué tipo de ejemplo he podido ser para mis hijos? Si tú tienes nietos, piensa también en eso. ¿Sabes que es tan importante? Porque todos nosotros tenemos un llamado a impactar vidas de alguna manera, no a ser perfectos. No pretendo ser un hombre perfecto. Lo seré cuando ya traspase la entrada a la presencia del Señor. Mientras esté aquí, sigo como el barro en las manos del alfarero, siendo perfeccionado poco a poco. Piensa entonces si estamos siendo ese ejemplo. Yo sé que alguien dirá, no, es que yo no quiero ser ejemplo, mejor que hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, pero eso no funciona. Porque siempre de alguna manera vamos a ser vistos. Y no solamente los ministros, también vas a ser visto tú como papá, como abuelo, vas a ser visto en tu trabajo, vas a ser visto en tu vecindario, donde sea que tú estés. Pensemos entonces en el ejemplo que hoy estamos dando. ¿Sabes? Si de repente esta palabra te ha llevado a reflexionar en cuanto a tu profesión, en cuanto a tu amor, en cuanto a tu deber y en cuanto al hecho de retener la fe, también tienes la oportunidad todavía de hacer cambios en tu vida para poder ser un ejemplo también a seguir. Pero tú tienes todo el derecho a decirme, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Por dónde empiezo, pastor? ¿Cómo puedo hacer un cambio para, de una buena vez por todas, comenzar a ser un buen ejemplo? Comienza justamente por tu relación con Dios. Él transforma tu vida, Él hace aquello que nadie más puede hacer. Cuando Dios hace esa transformación, obviamente los que te miren van a ver algo diferente en ti. No perfecto, pero diferente. Pensemos en eso entonces. Vienen generaciones detrás de nosotros todavía que necesitan un buen ejemplo. ¿Sabes? Hoy tenemos hombres en el gobierno de nuestros países que son literalmente un desastre, un muy mal ejemplo. Tenemos hombres en el ambiente litúrgico que también muy mal ejemplo. Hombres de repente en el área donde tú te desarrollas en tu trabajo que tal vez sean un mal ejemplo. Pero ni tú ni yo tenemos que seguir esos malos ejemplos, sino que podemos pensar en los buenos ejemplos. Piensa seguramente en alguien que fue un buen ejemplo para ti. Algo que tú puedas rescatar. Un buen ejemplo, tal vez tuviste un abuelo que te dio un buen ejemplo. Tal vez tuviste un papá que te dio un buen ejemplo. O por qué no tu abuela, tu mamá. Alguna persona debe haber existido en tu vida que tú digas, mira, esta persona sí fue un buen ejemplo a mi vida. La pongo en la lista. Piensa entonces si alguien tiempo más adelante podrá tomar tu nombre y ponerlo en una lista de ser un buen ejemplo. La buena noticia es que todavía estás a tiempo. Todavía puedes confiar en Dios con todo tu corazón. Varones amados, pensar en tu profesión de fe,
pensar entonces en el amor que Dios ha derramado sobre tu vida. Pensar entonces en ese deber como padre y en ese ejemplo al cual Él nos está, el hecho de retener la fe, la palabra y ser un buen ejemplo hoy día. Clamemos al Señor para que estos 5 aspectos de nuestra vida nos ayuden a poder dar una evidencia de lo que es ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre y también un buen hijo. Quiero animarles para que me permitan también orar por ustedes, orar por cada varón que está hoy aquí en la casa, cada varón que está allí en las redes sociales y pensar en esto, ¿sí? Esposa, si estás al lado de tu esposo, ¿por qué no pones tu mano sobre el hombro de tu esposo? Abrázalo. Y de repente alguna de nuestras hermanas, ¿sí? ¿Por qué no se acercan a algún otro varón que hoy está solito? Ponga un momento una mano sobre el hombro, ¿sí? Les doy 17 segundos para hacer esto. Muévanse antes de que terminemos orando. Les doy tiempo. Tú que estás allí en las redes sociales, pon tu mano al lado de ese esposo tuyo o de tu abuelo, de tu papá, quien esté. Puedes salir de donde estás, ve, búscalo, pon tu mano un momento allí y vamos a orar. ¿Quién va a venir aquí con mi hermano Mario? A ver, rapidito. ¿Sí? Espero media hora, ¿cuánto más? A ver, que no me quede ningún varón. ¿Sí? Allá mi hermana Rosana, ve, vas a orar por Adalberto. ¿Quién más? ¿Sí? Ninguno está solito, ningún varón está solo. Padre amado, queremos darte gracias por la palabra que tú hoy has traído, Señor. Padre del cielo, a esta hora traemos delante de ti a estos padres, a estos hombres, a estos varones, a los que están allí en las redes sociales. A esta hora, Señor, clamamos, nos unimos en un mismo sentir a suplicar, Señor amado, por cada varón que hoy ha estado escuchando esta palabra. Señor amado, hoy tu palabra nos ha exhortado en cuanto a la profesión de fe que un día hemos hecho. Hoy tu palabra nos ha hablado de la importancia de tu amor en nuestras vidas, del deber que tú nos reclamas, Señor, y el hecho de retener tu palabra y la fe. Padre Santo, ruego que tu Santo Espíritu ayude a cada varón que ha escuchado esta palabra a retener en su corazón, Señor, tu palabra, la fe inconmovible. Padre amado, te suplico que cada varón aquí presente en las redes sociales, tu siervo mismo, podamos ser ejemplos a seguir. En un mundo donde parece ser que no hay buenos ejemplos, hoy clamamos que tú levantes hombres, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, para ser un buen ejemplo, Señor, un buen ejemplo de amor, de profesión de fe, de deber y de retención de tu palabra. Te alabamos, te glorificamos, Señor del cielo. Te damos gracias por la vida de cada varón que hoy, Señor, ha estado dispuesto a escuchar esta palabra. Oramos con acciones de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Día del Padre a todos mis amigos allí en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Recuerde, próximo viernes aquí nos encontramos 7 en punto de la tarde, horario de California.